través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Conversamos sobre educación en Academia Libre precisamente para saber de qué manera la prensa extranjera observa el proceso educativo en nuestro país. Este es un artículo del diario El País de España que en su segmento principal dice lo siguiente: los problemas de la educación escolar en Chile amenazan el futuro de las nuevas generaciones y por lo tanto del propio país. La crisis que se arrastra hace años solo se agravó con la pandemia. El desencanto de los profesores con la educación, el ausentismo crónico de los estudiantes, las altas tasas de deserción y el bajo desempeño de los alumnos se cruzan hoy con el avance de la violencia en los colegios y las grandes brechas entre escuelas privadas y públicas. La realidad que develó el CIMSE es solo la punta del iceberg de lo que se ha denominado terremoto educacional, un problema complejo que va más allá del bajo desempeño académico. A largo plazo puede tener consecuencias no solo en la formación y aspiración de nuevas generaciones, sino a nivel macro en la productividad y crecimiento de la economía chilena. Los especialistas han alertado que la crisis educativa podría convertirse en un freno que impida alcanzar el ansiado sueño de ser un país desarrollado. Para indagar en las diferentes aristas del fenómeno, el diario El País recogió testimonios. Niños, profesores, directores de colegio y apoderados cuentan cómo sus vidas están marcadas por las falencias del sistema escolar chileno. La de Carlos Guerra es una historia de desencanto. Estudió pedagogía en inglés en la universidad y egresó en 2015 convencido de que marcaría una diferencia en el sistema educativo. Choqué con una muralla, confiesa. Su primer trabajo fue en una escuela particular subvencionada, en el municipio de Padre Hurtado. Ahí, cuenta, los dueños solo estaban preocupados de que sus alumnos obtuvieran buenos puntajes en las pruebas de desempeño escolar, pero no de educar realmente. Había un fuerte énfasis en lenguaje y matemáticas y el resto de los profesores no teníamos ningún recurso para hacer nuestras clases. Estábamos bien abandonados, recuerda. A los 2 años decidió cambiar de escenario. Partió a vivir a Lanco, en la región de Los Ríos, y empezó a hacer clases en escuelas públicas de Panguipulli, en la misma región, pero la experiencia docente tampoco mejoró. Cuenta que vio peleas entre los profesores y maltrato desde los directores a los académicos, lo que terminó por desilusionarlo de la profesión. Sin embargo, fueron los estudiantes. Había niños que tenían problemas graves de educación en sus casas, no respetaban autoridades, faltaban el respeto a los profesores, usaban el celular en clases y no querían trabajar en nada. Esa experiencia me marcó, cuenta. Carlos se percataba de que la mayoría de los jóvenes con ese tipo de actitudes tenían padres ausentes o alcohólicos y que intentó ser un soporte para ellos, pero no tuvo éxito. La relación con los padres tampoco era buena. Le quité el celular a un niño que estaba mirando pornografía en la mitad de una clase y cuando hablé con su papá me dijo que así se comportan los hombrecitos y que si tenía problemas mejor sacaba a su hijo del colegio.
recuerda Guerra. Quedé saturado emocionalmente. Pensé que era un tema propio, que quizá me faltaba vocación, pero después me di cuenta de que muchos de mis compañeros de trabajo estaban en la misma situación, algunos con licencia por estrés, añade. Con la pandemia, Carlos quiso reinventarse. Siempre le gustó la computación, así que armó su emprendimiento de soporte informático y hoy se dedica a eso. Quedé muy desencantado. Si logro sostenerme bien con este trabajo, no volvería a pisar una sala de clases, asegura. Como Carlos, son muchos los profesores en Chile que han optado por abandonar su profesión. Un estudio del Instituto de Investigación Avanzada en Educación y del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile de 2021 develó que el 20% de los profesores deserta al quinto año del ejercicio docente, impulsados por el agobio y la desmotivación. Sofía tiene 9 años, está en cuarto grado y todavía tiene muchas dificultades para leer y escribir. El año pasado fue diagnosticada con dislexia y déficit atencional, y aunque asiste a un colegio municipal en la comuna de Quilicura, donde opera el programa de inteligencia escolar PIE, que busca favorecer el aprendizaje en alumnos que presentan necesidades educativas especiales, le cuesta mucho nivelarse. Macarena Antilef, su madre, dice que el programa solo refuerza el contenido que enseñan a diario, pero no las lagunas que fueron quedando de los años de pandemia. No hubo un plan educacional para nivelar después de 2 años casi sin clases, explica desde la mesa del comedor de su casa mientras Sofía mira la televisión. Como Sofía, son varios los niños y niñas que no han podido poner al día sus conocimientos después del cierre de los colegios durante la crisis por COVID-19, que en Chile fue uno de los más extensos en todo el mundo, 250 días lectivos. Y el CIMSE evidenció que se trata de un problema mucho más extendido de lo que se creía. Solo 1/3 de los niños que cursan cuarto básico comprende lo que lee. Macarena reconoce que la situación es frustrante para ella y su hija. Tiene problemas para asociar los números y todavía lee como un niño de primero básico, juntando sílabas. Aunque trata de ayudarla, dice que las metodologías de ahora ya no son las de antes y además se le hace difícil hacerse el tiempo. Macarena es artesana y trabaja en un taller donde fabrica joyas mapuche que luego vende en la feria de un centro comercial. Llega a las 8 de la noche a su casa, pero a esa hora, dice, Sofía ya no tiene ánimo para estudiar. Su marido, que trabaja en la construcción, también debe cumplir turnos de muchas horas. En diciembre del año pasado se enteró de que existía un programa impartido por la Fundación Familias Power en la comuna de Quilicura para apoyar a niños y niñas con problemas de lectoescritura. Inscribió a Sofía durante el verano y espera que la vuelvan a aceptar en su nueva versión. Ese esfuerzo le ayudó bastante, dice, pero lamenta que esa ayuda venga desde fundaciones externas y no desde el sistema escolar. Creo que a los niños que tienen estas dificultades deberían hacerles talleres especiales, pero hasta ahora no hay nada. Sofía a veces llora porque no está al nivel de sus compañeros y se siente sobreexigida por el colegio, dice la madre. Según cifras del Ministerio de Educación, en marzo de 2022, cerca de 1.169.000 estudiantes tenían inasistencia grave, es decir, el 35% de la matrícula, cifra que se redujo este año a 22%. Aún así, el problema está lejos de haberse solucionado si se considera que el ausentismo crónico se define cuando un estudiante tiene un 10% de inasistencia anual. Así nos ven en materia de crisis educacional desde Europa y concretamente desde España, en este segmento del reportaje dedicado a Chile por el diario El País.
Y nada de lejos está realmente este matutino español de retratar bien lo que está pasando en materia de educación en el territorio nacional. En Academia Libre, la música tiene historia, con Francisca Beitía. Georg Philipp Telemann, nacido el 14 de marzo de 1681 en Magdeburgo, Sacro Imperio Romano Germánico, es considerado el compositor más prolífico de la historia de la música, con más de 800 obras acreditadas y más de 3.000 composiciones de su autoría en todos los géneros. Fue un compositor barroco, aun cuando su estilo responde a la transición al clasicismo, combinando el contrapunto barroco convencional con la alegre melodía italiana y la vitalidad de la orquestación francesa. Su obra cobró popularidad en vida y varias décadas luego de su muerte. Sin embargo, hacia principios del siglo XIX se interpretaron con menos frecuencia. El resurgimiento por el interés en su obra tuvo lugar a principios del siglo XX, junto con la recuperación de los instrumentos musicales barrocos y la renovación de la música de cámara. Sus padres fueron Maria Hallmayr y Heinrich Telemann. Constituían una familia acomodada y contaban con empleo en la iglesia local. La familia no tenía particular interés en la música, salvo un bisabuelo que había sido cantor en Halberstadt. Cuando muere el padre en 1685, su madre se hace cargo de la educación de Georg, lo cual significó que al ver la aptitud musical de su hijo iniciada a los 10 años de edad y componiendo su primer opus a los 12, no apoyara al joven talento y reorientara sus intereses hacia una profesión más lucrativa, quitándole todos sus instrumentos y enviándolo en 1693 a una escuela en Seelefeld. Aún así, la estrategia materna falló, pues el director de la escuela observó el talento musical de Telemann y permitió que siguiera componiendo y expandiendo sus conocimientos de forma autodidacta. Al completar sus estudios en Hildesheim, ya se había transformado en multiinstrumentista, realizando diversos viajes que le permitieron conocer nuevos estilos musicales. Sus primeras influencias en aquel periodo fueron Johann Rosenmöller y Arcangelo Corelli. En 1701, Telemann ingresó en la Universidad de Leipzig para estudiar leyes. Sin embargo, enseguida descubierto su talento, le fue encargado componer música para las principales iglesias de la ciudad, fundando un Collegium Musicum de 40 miembros para dar conciertos de su música. Al año siguiente fue nombrado director de la Ópera de Leipzig y cantor de una de sus iglesias. Invitó a muchos estudiantes en sus producciones operísticas, lo que provocó que el mayor compositor, Johann Kuhnau, se quedara sin músicos, denunciando a Telemann. Esto decantó en que los estudiantes no volvieron con Kuhnau y Telemann abandonó Leipzig en 1705 para actuar como maestro de capilla en la corte del conde Erdmann II, recibiendo influencias de Lully y Campra y componiendo sus primeras oberturas y suites. Escuchamos a continuación obertura y suite en re mayor para oboe, trompeta, cuerdas y bajo continuo, de la obra Tafelmusik por Georg Philipp Telemann.
Escuchábamos obertura y suite en re mayor para oboe, trompeta, cuerdas y bajo continuo, de la obra Tafelmusik por Georg Philipp Telemann. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Hoy comenzamos este bloque de Academia Libre dedicado a la ciencia, con noticias que proceden desde el ámbito de la geología, porque investigadores afirman que cada 36 millones de años un ciclo geológico desconocido hasta ahora causa una explosión de biodiversidad en la Tierra. Cada 36 millones de años, y a medida que hacen subir y bajar el nivel del mar, el movimiento de las placas tectónicas provoca en la Tierra una explosión de biodiversidad, cuya existencia los científicos desconocían hasta ahora. Bajo la dirección de Slawomir de la Universidad de la Sorbona en París, un equipo internacional de investigadores ha llegado a la conclusión de que estos ciclos geológicos y sus efectos en la diversidad de las especies marinas se remonta por lo menos hace 250 millones de años. En un artículo publicado en la revista Proceedings of National Academy of Science,
el investigador y su equipo explican que a medida que los niveles del agua suben y bajan, diferentes hábitats marinos, tanto en las plataformas continentales como en los mares poco profundos, se expanden y se contraen, haciendo que los organismos prosperen, o bien todo lo contrario, que mueran. Sin embargo, al estudiar el registro fósil, los científicos han demostrado que estos cambios cíclicos tienen un saldo positivo, ya que desencadenan el surgimiento de nuevas especies y formas de vida. Según explica Dietmar Müller, experto en geociencias de la Universidad de Sídney, en términos de tectónica, el ciclo de 36 millones de años marca alteraciones entre la expansión más rápida y más lenta del fondo marino, lo que lleva a profundos cambios cíclicos en las cuencas oceánicas y en la transferencia tectónica de agua hacia las profundidades de la Tierra. Esto, a su vez, ha provocado fluctuaciones en la inundación y sequía de los continentes, con periodos de extensos mares poco profundos que fomentan la biodiversidad. Los investigadores basaron sus hallazgos en el descubrimiento de ciclos sorprendentemente regulares en las variaciones del nivel del mar, los mecanismos interiores de la Tierra y los registros de fósiles marinos. De este modo, el equipo consiguió reunir una evidencia abrumadora de que los ciclos tectónicos y el cambio global del nivel del mar, impulsado por la dinámica de la Tierra, han jugado un papel crucial en la configuración de la biodiversidad de la vida marina, esto durante millones de años. Esta investigación, apunta Müller, desafía las ideas anteriores sobre por qué las especies han cambiado durante largos periodos de tiempo. Estos ciclos tienen una duración de 36 millones de años debido a patrones regulares en la forma en que las placas tectónicas se reciclan en el manto de convección, la parte móvil de la Tierra profunda, similar a una sopa caliente y espesa en una olla que se mueve lentamente. Según Müller, la formación Winton del Cretácico en Queen Island sirve como un excelente ejemplo de cómo los cambios en el nivel del mar han dado forma a los ecosistemas e influido en la biodiversidad en Australia. Dicha formación, famosa por su colección de fósiles de dinosaurios y sus ópalos, ofrece una valiosa ventana a una época en que gran parte del continente australiano estaba inundado. A medida que el nivel del mar subía y bajaba, la inundación del continente creaba recesos ecológicos que se expandían y contraían en mares poco profundos, proporcionando hábitat únicos para una amplia gama de especies. La formación Winton del Cretácico, concluye Müller, es un testimonio del profundo impacto de estos cambios en el nivel del mar, una instantánea de una época en la que el paisaje de Australia se transformó y criaturas fascinantes vagaron por la Tierra.
Y saliendo de los límites de nuestro planeta, también tenemos noticias en el ámbito de la astronomía, porque han detectado nuevas e intrigantes señales de moléculas orgánicas en Marte. Marte hasta ahora es un desierto helado, con temperaturas que varían desde los 20 grados a los 80 bajo cero, pero no siempre ha sido así. Hace miles de millones de años era un planeta húmedo, con ríos, lagos y mares sobre su superficie. Los científicos sospechan desde hace tiempo que aquel mundo tan distinto también pudo albergar algún tipo de vida. Responder a estas cuestiones es el objetivo del rover Perseverance de la NASA, que está avanzando desde febrero del año 2021 por el cráter Jezero, un antiguo lago ya seco del planeta rojo, donde se sospecha que pudieron aflorar organismos como las bacterias. Y su búsqueda ha dado frutos. Ha encontrado restos de materia orgánica, los ladrillos de la vida, que podrían señalar posible vida. Las conclusiones de estos hallazgos acaban de publicarse en un artículo en la revista Nature. Perseverance ya ha recogido varias muestras en las que se han detectado diferentes moléculas orgánicas, sustancias químicas orgánicas que contienen carbono. Gracias a Sherlock, un instrumento que por primera vez es capaz de analizar los restos in situ sobre la superficie del planeta. Detrás de él está el grupo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, liderado por Sunanda Sharma y Ryan Ruppel, que centraron su trabajo en Maz y Zeta, dos formaciones en el suelo del cráter Jezero. Sobre todo en la primera zona, el grupo halló pruebas de moléculas de hidrocarburos en múltiples formaciones rocosas. Además, las detecciones muestran diferentes cantidades y tipos de moléculas, lo que ha intrigado al equipo. Los autores señalan que diferentes mecanismos orgánicos de síntesis y preservación pueden estar operando sobre el suelo marciano, sobre todo los procesos que tienen que ver con el agua. Por eso sospechan que en el pasado Marte podría haber tenido un ciclo geoquímico mucho más complejo de lo que se pensaba anteriormente. El origen de estas moléculas orgánicas no está del todo claro. Es cierto que son prometedoras para la presencia de vida. Sin embargo, pueden estar creadas con procesos diferentes a los biológicos, como interacciones entre el agua y la roca, o meteoritos de polvo llegados desde el espacio. Comprender más sobre la materia orgánica marciana podría arrojar luz sobre la disponibilidad de fuentes de carbono, con implicaciones para la búsqueda de biofirmas potenciales, señalan los autores. No es primera vez que se descubre este tipo de materia orgánica en nuestro vecino. El rover Curiosity también las encontró en el cráter Gale, pero encontrarlas también aquí significa que los componentes básicos para la vida pueden estar muy extendidos en Marte y estar originados por diferentes mecanismos de formación.
Algunas de estas muestras serán almacenadas por Perseverance para que una misión posterior, bautizada como Retorno de Muestras de Marte, se dirija al planeta a principios de la próxima década, recoja los tubos de titanio en los que están almacenados los restos y los traiga de nuevo a la Tierra para ser analizados en nuestros laboratorios. Entonces podremos obtener una respuesta clara a la vieja pregunta de si nuestro vecino alguna vez albergó vida. Se trata entonces de dos noticias que tienen que ver con el origen y el desarrollo de la vida, tanto en la Tierra como la posibilidad de que estos procesos también puedan haber ocurrido fuera de nuestro planeta. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Francisca Beitía. Telemann visitó París luego de que el conde Erdmann evacuara el castillo producto de la invasión de los suecos en Alemania. En 1707 fue nombrado jefe de cantores en la corte de Eisenach, donde conoció a Johann Sebastian Bach. Años más tarde obtuvo el cargo de director musical de las 5 principales iglesias de Hamburgo, puesto que mantuvo por el resto de su vida. Escribió 2 cantatas para cada liturgia dominical y música sacra. Enseñó canto y teoría. Dirigió otro Collegium Musicum, realizando 1 o 2 conciertos por semana, y dirigió la ópera local durante algunos años, lo que significó una quiebra financiera. Cuando el puesto de Knö en Leipzig estuvo vacante, Telemann se presentó como candidato resultando aprobado, pero rechazó el nombramiento para obtener un aumento de sueldo en su cargo de Hamburgo. Así es que incrementó sus ingresos con varios cargos menores en otras cortes y con la publicación de volúmenes de su propia música. Finalmente, quien asumió dicho puesto fue Johann Sebastian Bach. La producción musical de Telemann registra 406 composiciones sacras, que incluyen 13 cantatas, 23 cantatas fúnebres, 60 oratorios y pasiones, 32 salmos y 16 motetes, varias de las cuales se han perdido. Entre sus obras más conocidas se encuentran 40 óperas, de las cuales la más conocida es Pimpinone, estrenada en 1725. Otras óperas que destacan son Demócrito de 1703, Cajus Calígula de 1704, El paciente Sócrates de 1721, Don Quijote de 1761 y Germanicus, escrita en 1704 y estrenada en 2007. En cuanto a música de cámara, se destaca Pequeña música de cámara, que Telemann compuso y publicó en 1716, pensando en una música para pocos intérpretes inmersos en un ambiente intimista. Mediante la publicación y venta de las partituras, hizo accesible para el público general dicha práctica musical, época en que asumió en Francia Luis XV. Una notable iniciativa del compositor barroco fue fundar, en 1728, un periódico quincenal titulado El Fiel Maestro de Música, que contenía lecciones de música, composiciones propias y de otros autores, tales como Kaiser, Pesold, entre otros. Ha sido considerada una de las primeras publicaciones sobre música que incluía una particularidad especial: el hecho de que muchas de las obras de cierta longitud continuaban su desarrollo en la siguiente edición, obligando al público asiduo a adquirir el próximo ejemplar,
siendo una estrategia adelantada para la época. La producción musical de Telemann declinó hacia 1740, periodo en que se dedicó con más vigor a escribir tratados teóricos, trabajando con algunos compositores jóvenes como Franz Benda y Carl Philipp Emanuel Bach. Un factor clave para que Telemann se convirtiera en el músico más famoso de su época en Alemania era su personalidad amigable y de gran confianza en sí mismo. Después de la muerte de su hijo Andreas en 1755, Telemann educó a su nieto, iniciándolo en la música. En esta época, además, compuso varios de sus oratorios. Cuando su salud comenzó a deteriorarse, disminuyó sus actividades a partir de 1762, aunque siguió componiendo hasta su muerte, el 25 de junio de 1767, en Hamburgo. Escuchamos a continuación Partita número 3 en Do menor, de la obra Pequeña música de cámara, del compositor Georg Philipp Telemann.
escuchamos Partita número 3 en do menor, de la obra Pequeña música de cámara, del compositor Georg Philipp Telemann. Conversamos sobre arte y cultura a esta hora en Academia Libre. El director teatral y dramaturgo Ramón Grifero hizo una reflexión en torno a la dictadura de Pinochet como un trance que persigue aún a la escena estética chilena. El gobierno militar se impuso en Chile como una cultura de mercado en línea con la llegada del neoliberalismo que empleaba desde las teleseries al Festival de Viña para distraer de la imagen de brutalidad que plagaba al régimen en otros frentes, sostiene Grifero. Esta producción de arte acrítico y mercantilizado que promueve una fachada aceptable fue heredada por las nuevas generaciones y se mantiene vigente hasta el día de hoy, agrega. Algo que se menciona poco es que la cultura fue un gran sustento para la dictadura. Cuando volví en la década de 1980, los teatros funcionaban, el cine Normandí y la Feria del Libro estaban abiertos, las galerías montaban exposiciones y la televisión tenía sus teleseries con actores y actrices que hablaban sobre las dificultades de representar sus papeles. Se proyectaba una sensación de normalidad, pero esa cultura funcionaba bajo la condición de no denunciar lo que estaba pasando. Hubo un gran apagón cultural, pero para los que pensábamos distinto, escribió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2019. Lo paradójico es que todo parecía muy limpio porque nadie defendía abiertamente al régimen, como suele pasar en los gobiernos autoritarios. En el realismo socialista bajo Stalin y con la documentalista Leni Riefenstahl bajo Hitler, la cultura giraba en torno a hacerle publicidad y rendir alabanzas al dictador de turno, pero eso no ocurrió aquí, señala. Al mismo tiempo que aparece el neoliberalismo económico, surge el neoliberalismo cultural, donde la cultura hace un ejercicio de blanqueo. Ese es el momento de los primeros estelares, donde Julio Iglesias y otros artistas de moda venían a presentarse. Ahí nace la farándula como la conocemos hoy, plantea. El dramaturgo y director teatral, reconocido por obras como Historias de un galpón abandonado o Cinema Utopía, es uno de los más destacados exponentes del teatro chileno contemporáneo. Considerado como una de las figuras emblemáticas de la disciplina durante la década de los 80, sus primeros montajes se asocian a la resistencia cultural y política frente a la dictadura militar. Con la perspectiva de los años, cree que el experimento económico neoliberal llevado adelante en Chile fue el momento fundacional para la tendencia que reemplazó lo crítico e intelectual por el personaje, donde se recurre a cualquier estrategia para captar audiencia y clientes. Al llegar me topo con un país gris, en toque de queda, pero con toples y discotecas para gays y lesbianas, donde las vedettes aparecían en la Teletón, porque el mercado del sexo también forma parte del neoliberalismo. En ese momento era muy temprano para entenderlo, pero fue una política cultural que se extendió globalmente, lo que nos llevó a que hoy estamos llenos de obras de teatro que forman parte de un arte que nace del lucro y no del alma, lo que refleja una sociedad donde el lucro es tu meta, opinó. Frente a esta estructura surgieron de manera subterránea formas de expresión que apuntaban a la denuncia y la resistencia. Estas atrajeron a una minoría que se encontraba atomizada y le ofrecieron espacios para concentrarse, como el emblemático galpón bautizado como el Trolley, donde Grifero fundó la compañía de teatro Fin de Siglo, y además de obras teatrales
se ofrecían performances de vanguardia y recitales de agrupaciones emergentes como Los Prisioneros, Electrodomésticos y Los Fiscales ad hoc. Pese a que esos trabajos han sido encasillados dentro de la contracultura, él considera que esta definición no se ajusta necesariamente a la propuesta que los impulsaba. Uno nunca quiere marginarse deliberadamente. Si a mí me pasan el Teatro Municipal para hacer una obra, yo sería feliz. Nosotros no considerábamos que lo que hacíamos era contracultura, sino que nos veíamos como parte de una cultura que estaba sobreviviendo. No estábamos contra la otra cultura, nos interesaba crear nuestro propio espacio, queríamos resistir y existir, y si nos vestíamos de negro, no era por moda New Wave, sino porque estábamos de luto. En 1985 escribí el manifiesto Como en los viejos tiempos, para un teatro autónomo, donde planteé: autónomos porque no tenemos nada y nada nos dieron, autónomos porque autogeneramos y nos autoconducimos. La fuerza de esa autonomía hoy está sumisa para ganarse un fondart y perdió el coraje para declarar: soy autónomo, explicó durante el conversatorio Arte y Resistencia bajo la dictadura militar, organizado por la carrera de Diseño en Artes Escénicas de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Son los comentarios que respecto del rol que jugó la actividad cultural en Chile señala el director teatral y dramaturgo chileno Ramón Grifero, justamente en esta presentación de carácter universitario. ¿Hubo o no contracultura durante los años de la dictadura militar? Eso es lo que Grifero está poniendo en tela de juicio. A ver cómo se sigue desarrollando ese debate en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Beitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.